Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo con mucho amor en el corazón. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en una historia que, de verdad, me toca el alma cada vez que la recuerdo. Y no es para menos porque vamos a hablar del amor, ese sentimiento tan profundo, tan complejo y al mismo tiempo, tan sencillo. Vamos a hablar del amor de Mert y Afra, una historia que me ha emocionado profundamente y que espero que a ustedes también les llegue al corazón. Antes de empezar, quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y me ayudarán un montón a seguir creando contenido que espero les guste y les haga reflexionar. Así que ya saben, un clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí vamos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra. Verán, esta no es una historia inventada. Es una historia real, de dos personas reales que vivieron un amor que a pesar de los obstáculos, dejó una huella imborrable. La conocí a través de una amiga, que a su vez era amiga de Afra. Me contaba con tanto cariño y admiración sobre esta pareja, sobre cómo se complementaban, sobre cómo se amaban, que me quedé fascinada. Y por supuesto, le pedí permiso para contar su historia, con la esperanza de que pueda inspirar a otros. La historia de Mert y Afra es un testimonio de la capacidad del amor para resistir las pruebas más duras. Es un relato que nos recuerda la importancia de valorar cada instante, de celebrar las pequeñas alegrías y de aferrarse a la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Es una historia que me ha conmovido profundamente y espero que al escucharla, ustedes también puedan sentir la fuerza y la belleza que emana de este amor inquebrantable. Todo comenzó en un lugar que evoca la cotidianidad, un lugar donde la vida parece fluir sin prisas, una cafetería. Un día cualquiera, el destino cruzó los caminos de Mert y Afra. Mert, un joven con una sonrisa que irradiaba calidez, una mirada profunda que parecía escudriñar el alma, y una presencia que inspiraba confianza. Afra, una joven llena de vida, con una energía contagiosa que llenaba cualquier espacio, y una risa que era capaz de iluminar incluso los días más grises. Fue una conexión instantánea, una atracción que trascendía lo físico, algo que iba más allá de las palabras. Se encontraron en la mirada, en la resonancia de sus almas. Comenzaron a conversar, y esas conversaciones se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Compartían sus sueños, sus miedos, sus anhelos más profundos. Descubrieron una conexión que iba más allá de la amistad, algo que se iba gestando con el paso del tiempo, nutriéndose de cada momento compartido, de cada sonrisa, de cada mirada. Pronto, la amistad se transformó en algo más, en un amor profundo y sincero. Un amor que se construyó sobre la base de la admiración mutua, el respeto y la complicidad. Un amor que se convirtió en un refugio seguro, un espacio donde ambos podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Se convirtieron en confidentes, en compañeros de vida, en cómplices de un viaje que, aunque tuvo un final triste, estuvo repleto de amor y felicidad. Lo que más me impactó de su historia, y que creo que es lo que la hace tan especial, es la manera en la que se complementaban. Mert era la calma, la estabilidad, el ancla en la tormenta. Era el que mantenía los pies en la tierra, el que ofrecía un hombro en el que apoyarse en los momentos de dificultad. Era la voz de la razón, el faro en la oscuridad. Afra, por otro lado, era la pasión, la aventura, el espíritu libre. Era la que impulsaba a Mert a salir de su zona de confort, la que lo animaba a perseguir sus sueños, la que le recordaba la importancia de disfrutar cada instante. Él la equilibraba, ella lo animaba. Eran el yin y el yang, dos mitades que se necesitaban para estar completas. Se apoyaban en sus sueños, celebraban sus éxitos y se consolaban en sus fracasos. Juntos formaban un equipo imbatible. Cada uno aportaba lo que el otro necesitaba, creando una sinergia que les permitía afrontar cualquier desafío. Eran dos almas entrelazadas, dos seres que se complementaban a la perfección, creando una unidad indivisible. Recuerdo que mi amiga me contaba una anécdota que me conmovió mucho, una que ilustra a la perfección la profundidad de su amor y la manera en que se cuidaban mutuamente. Afra soñaba con viajar por el mundo, con conocer culturas diferentes, con vivir experiencias nuevas. Tenía un espíritu aventurero y una sed de conocimiento insaciable. Sin embargo, por razones económicas, este sueño parecía inalcanzable. Mert, al escuchar sus anhelos, no dudó ni un instante.
Sin pensarlo dos veces, se propuso hacer realidad el sueño de Afra. Comenzó a ahorrar, a hacer horas extras en ese trabajo, a privarse de ciertas cosas. Todo para que Afra pudiera cumplir su sueño. Su amor por ella era tan grande que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para verla feliz. Y lo consiguió. Después de meses de arduo trabajo y dedicación, Mert logró reunir el dinero necesario para su primer gran viaje. Juntos planificaron cada detalle, eligieron destinos, investigaron culturas y prepararon maletas. El día de la partida, Afra, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Mert por hacer su sueño realidad. Fue un momento de gran emoción, un momento en el que se reafirmó el amor incondicional que se tenían. Ese viaje y muchos otros que vendrían después, fortalecieron su vínculo y les permitieron crear recuerdos inolvidables. Juntos exploraron lugares exóticos, probaron comidas nuevas, conocieron personas de diferentes culturas y vivieron experiencias que enriquecieron sus vidas. Cada viaje era una nueva aventura, una oportunidad para descubrirse a sí mismos y para reafirmar el amor que los unía. Y aquí viene la parte que, lamentablemente, da un giro dramático a la historia. Después de unos años de felicidad, de planes, de sueños compartidos, la vida les puso una prueba muy dura. Afra fue diagnosticada con una enfermedad grave. El mundo de Mert se vino abajo. El shock, la tristeza, la incertidumbre, todo lo inundó. La noticia fue un mazazo, una sacudida que puso a prueba su amor y su entereza. El futuro, que antes parecía prometedor y lleno de posibilidades, se oscureció repentinamente. El miedo a perder a Afra, a que su vida se truncara, invadió a Mert. Pero, en lugar de derrumbarse, Mert sacó fuerzas de donde no las había. Se convirtió en el pilar de Afra, en su mayor apoyo. La acompañó a todas las citas médicas, la cuidó, la mimó, la animó a seguir luchando. Se convirtió en su roca, en su refugio, en su compañero incondicional. Le prometió que estarían juntos, pase lo que pase. Le demostró con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, que su amor era más fuerte que cualquier enfermedad. Su amor se convirtió en un escudo, en una fuente de esperanza en medio de la adversidad. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Días de esperanza, días de desesperación. Días en los que la alegría se mezclaba con la tristeza, días en los que la fe se ponía a prueba. La incertidumbre era constante y el miedo acechaba cada instante. Pero a pesar de todo, el amor entre ellos no hizo más que fortalecerse. Mert nunca perdió la fe, ni en Afra, ni en el futuro. La hacía reír, la distraía de sus miedos, la recordaba cada día lo mucho que la amaba. Buscaba la manera de hacerla sentir especial, de mantener viva la llama del amor en medio de la tormenta. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía libros, le contaba chistes y le recordaba los momentos felices que habían compartido. Y Afra, a pesar del dolor, sacaba fuerzas de su amor por Mert. No quería rendirse, quería vivir, quería seguir compartiendo momentos con él. Su amor por Mert le daba la fuerza para enfrentar la enfermedad con valentía y optimismo. Se aferraba a cada día, a cada instante, con la esperanza de que juntos pudieran superar esta difícil prueba. Lamentablemente, la enfermedad avanzó. Los tratamientos no dieron los resultados esperados. Y finalmente llegó el día en que Afra partió. La tristeza de Mert fue indescriptible. El vacío que dejó Afra en su vida era inmenso. El dolor era tan profundo que parecía desgarrar su alma. La ausencia de Afra se convirtió en una herida abierta, en una sombra que lo acompañaría para siempre. Pero a pesar de todo, Mert encontró la fuerza para seguir adelante. Se aferró a los recuerdos, a las vivencias compartidas, a la promesa de honrar la memoria de Afra. Se propuso transformar el dolor en un homenaje a su amor. Lo que me impacta profundamente de esta historia, y lo que quiero transmitirles a ustedes, es que el amor de Mert y Afra no fue un amor perfecto, pero fue un amor real. Un amor que, a pesar de las dificultades y del dolor, dejó una huella imborrable. Un amor que demostró que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia, e incluso la muerte. La perfección no existe y las relaciones amorosas, como cualquier aspecto de la vida, están sujetas a altibajos, a desafíos y a momentos de dificultad. Pero el amor de Mert y Afra fue real, auténtico, sincero. Fue un amor que se construyó sobre la base del respeto, la admiración y la complicidad. Fue un amor que, a pesar de las imperfecciones, demostró ser capaz de superar cualquier obstáculo.
Mert, después de la partida de Afra, decidió honrar su memoria. Se dedicó a hacer las cosas que a ella le gustaban, a visitar los lugares que siempre soñaron con conocer. Se propuso vivir una vida que reflejara el amor y la alegría que Afra le había dado. Se mantuvo fiel a sus promesas y se convirtió en el guardián de su legado. Habla de ella con cariño, con orgullo, con amor. La recuerda con una sonrisa, con la voz llena de emoción, con la certeza de que su amor sigue vivo. No la olvida, sino que la lleva consigo en cada paso que da. Honra su memoria recordando cada día los momentos felices que compartieron. Y aunque el dolor nunca desaparece por completo, Mert ha aprendido a vivir con él, a transformarlo en una fuerza que lo impulsa a ser una mejor persona. Ha aprendido a aceptar la ausencia, a encontrar consuelo en los recuerdos y a valorar la importancia del amor en todas sus formas. Ha aprendido a vivir con la certeza de que el amor verdadero perdura para siempre. Esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña sobre la importancia de amar, de expresar nuestros sentimientos, de valorar a las personas que tenemos a nuestro lado. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, un compromiso, una forma de vida. Nos enseña que aunque la vida nos ponga pruebas difíciles, el amor puede ser nuestra mayor fortaleza. Nos enseña a no tener miedo a amar, a entregarnos por completo, a vivir cada día como si fuera el último. Nos enseña a perdonar, a comprender, a ser compasivos, a ser empáticos. Nos enseña a valorar la vida, a agradecer cada instante y a celebrar las pequeñas alegrías. Y sobre todo nos enseña que el amor de verdad, el amor sincero, perdura para siempre. Que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia y la muerte. Que el amor es capaz de transformar el dolor en esperanza, la tristeza en alegría y la oscuridad en luz. En el corazón de Mert, Afra sigue viva. En cada recuerdo, en cada sonrisa, en cada acción que realiza. En cada lugar que visita, en cada canción que escucha, en cada instante que vive. Y esa, para mí, es la verdadera magia del amor. Es un amor que trasciende la muerte, un amor que se convierte en un legado, un amor que inspira y que nos recuerda la importancia de valorar cada instante. Es un amor que nos enseña que aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay esperanza, siempre hay motivos para sonreír y siempre hay un amor que nos espera. Así que espero que esta historia les haya llegado al corazón tanto como a mí. Espero que los haya inspirado, que los haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones, y que los haya animado a amar con más intensidad, a vivir con más pasión. Espero que les haya recordado la importancia de valorar cada instante, de expresar sus sentimientos y de aferrarse a la esperanza. Quiero agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final del vídeo. Gracias por escuchar, por compartir sus emociones y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, cuéntenme qué les pareció la historia de Mert y Afra. ¿Qué sintieron al escucharla? ¿Qué les pareció lo más impactante? ¿Qué enseñanzas se llevan de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora, como siempre, les pido que no se vayan sin antes darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.